Buenas noches, buenas noches. ¿Ya estoy o estoy? Perfecto, sí estás. Caramba. Muy bien. Bueno, hoy es jueves 9 de enero del año 2025 y es el primer jueves que voy a dar la enseñanza de palabra online con respecto a la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. No he podido por algunos jueves, por algunas semanas, dar las enseñanzas porque estábamos en las cosas de fin de año, las cosas de comienzo de año, asuntos familiares, pero ya empezamos una vez más a entrar en la corriente del ministerio, el desafío de poder enseñar semana tras semana. Así que, sin más introducciones, quiero compartir hoy una puerta más. Pero antes de seguir con la puerta que sigue hoy, quisiera hacer rápidamente un resumen de las 5 puertas que hemos visto hasta aquí, basándonos en el libro de Nehemías, cuando Nehemías llegó a Jerusalén y vio todo el muro destruido y especialmente las puertas quemadas, echadas abajo en tierra, y se dedicó a reconstruir, a restaurar las 12 puertas de Jerusalén, y cada una de ellas tenía un nombre, y cada una de estas puertas restauradas significan o simbolizan un área de nuestra vida que necesita ser restaurada, y también en la vida de la iglesia como organización, como denominación y como institución. La primera puerta es la puerta de las ovejas, que tiene que ver con nuestra identidad. Muchos cristianos no tienen una clara identidad de quiénes son y necesitamos restaurar esa identidad. La segunda puerta era la puerta del pescado, que tiene que ver con la evangelización, un área de las más importantes en la iglesia cristiana y en una gran porción olvidada. McDonald's, la Coca-Cola y otras compañías tan grandes, tan inmensas como estas, generalmente destinan el 30 y el 35% de sus ganancias en propaganda. O sea, en evangelizar, en hacer conocido su nombre, en hacer conocida su marca, en hacer conocido su logotipo y en hacer conocidos los servicios y los productos que ellos venden, que ofrecen. Me atrevería a decir que son muy pocas, o tal vez no hay ninguna iglesia cristiana evangélica en el mundo que destine el 35% de sus entradas económicas, de sus ganancias económicas en evangelizar. Lo que en compañías, ¿verdad?, de negocios significa la propaganda y destinan un 35% de sus ganancias, en la iglesia es el equivalente a evangelizar. Y necesitamos restaurar, que las iglesias gastemos el 30, el 35, el 40% de nuestras entradas económicas en hacer conocido el nombre de Jesús, en que la gente sepa que tiene necesidad de salvación. Número 3, la puerta vieja.
La puerta vieja tiene que ver con las antiguas enseñanzas, con la doctrina de las Sagradas Escrituras, con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Hoy en día uno entra a YouTube o a las redes sociales y eso está plagado de todo tipo de enseñanzas. Y tratar de encontrar una enseñanza que de verdad se ajuste a las enseñanzas antiguas, a la sana doctrina, es casi tan difícil como buscar una aguja en un pajar. Necesitamos restaurar esto, que se enseñe la verdad sin añadiduras y sin restaduras, si es que existe esa palabra, sin quitarle y sin añadirle. Número 4, la puerta del valle, la puerta de la humildad. Ya uno es medio famosito en las redes sociales, y el ego se nos sube. Imagínense si uno tuviera ya un poquito de mayor alcance evangelístico, de mayor alcance en su popularidad realmente. Es importantísimo restaurar la humildad en los pastores, en los evangelistas, en los maestros, en los cristianos en general, en la iglesia en general. Bueno, y hablé suficiente tiempo. Número 4, la puerta del muladar, que es lo que tiene que ver con la puerta por donde se tiraba la basura. Tiene que ver con pureza, ¿verdad? Sacar toda la basura que hay en nosotros. Y hace unas semanas atrás dediqué una hora completa a hablar acerca de lo que significa la pureza, lo que significa la santidad. Y hoy, la puerta número 6, la puerta de la fuente. ¿Qué significa la puerta de la fuente? Que debemos restaurar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos restaurar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Hoy en día ya casi no dependemos del Espíritu Santo, sino que dependemos de la tecnología, por ejemplo. Ya casi no dependemos del Espíritu Santo, sino que dependemos de la oratoria. Ya casi no dependemos del Espíritu Santo, sino que dependemos de la fama y de la popularidad del pastor o del maestro o del liderazgo de la iglesia o del buen nombre de la iglesia. Decimos Asamblea de Dios o decimos Church of God o decimos el nombre de la congregación o decimos el nombre del pastor, y es sinónimo de que realmente estamos en la verdad, de que es lo correcto, de que estamos en el camino bueno. Ya casi no dependemos del Espíritu Santo. ¿A qué iglesia te congregas? Tal iglesia. O invitamos, ven a mi iglesia. Mi iglesia es la mejor iglesia de la ciudad. Es la iglesia donde tenemos una enseñanza bárbara, tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no dependemos del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña de que es el Espíritu Santo el que va a tocar los corazones de las personas, pero nosotros queremos tocar el corazón de las personas alabando nuestro liderazgo o alabando, realzando nuestro nombre, el nombre de nuestra iglesia, de nuestra congregación o el nombre de nuestra denominación. Ya muchas veces no dependemos del Espíritu Santo en estos tiempos, como me acuerdo en los tiempos cuando yo era un niño, que todo era el Espíritu Santo. Todo era depender del Espíritu Santo. Ahora más que depender del Señor, del Espíritu Santo, dependemos de, como dije, las nuevas tecnologías. Dependemos, por ejemplo, hoy, cuando uno va a una clase de crecimiento, no te dicen, hay 5 o 6 pasos, no me acuerdo, son como 5 o 6 pasos.
ninguno de esos pasos es depender del Espíritu Santo, ni de la oración, ni de nada. Número uno es tener un liderazgo no sé cuál. Número dos, tener una alabanza que atraiga a la juventud. Número cuatro, tener un ministerio de niños para atraer a las familias. Número cuatro es tener un parking gigantesco para que la gente cuando viene tenga dónde estacionar porque si no encuentra dónde estacionar se va, ¿verdad? Tenemos, y número 5, no me acuerdo cuál es la otra, pero ahora ya dependemos casi de estas cosas externas para que la iglesia crezca. Y en las clases de crecimiento que he estado, de los 5 pasos o no sé cuántos pasos, nunca se mencionó, por ejemplo, a la dependencia del Espíritu Santo, a la oración y a la búsqueda del rostro de Dios, como en la antigüedad, que ese era el énfasis, ¿verdad? Entonces, y no lo digo yo solamente, hace unos meses estaba en una reunión de pastores donde le tocó predicar a un pastor cubano increíble que nos habló y nos dijo: dependemos ahora de luces, dependemos ahora de escenario, y estábamos en una iglesia con luces, con grandes escenarios y todo, pero ahí él estaba confrontándonos a todos los pastores de cómo realmente hemos cambiado en este tiempo la dependencia del Espíritu Santo por luces, por tecnología, por oratoria, por fama, por popularidad, por el manejo de las redes sociales, y etcétera, 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 y ya no del Espíritu Santo. Pero bueno, no quiero ahondar más en esto, pero quiero entrar más en materia. Solamente quiero hacer el énfasis de que la puerta de la fuente es muy importante restaurarla, porque estamos levantando iglesias, como no, que crecen, pero que están creciendo por la atracción de la tecnología, por la atracción de regalarles pan, comida, de hacer muchas obras sociales, pero ya no estamos y entonces estamos desarrollando una iglesia sin espiritualidad, con mucha alabanza, con mucha adoración, pero bueno, no quiero continuar más hablando de esto, y más bien referirme a las Sagradas Escrituras, porque tengo muchos versículos, ¿verdad? La puerta de la fuente, restaurar el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver la fuente con el Espíritu Santo? Así que en primer lugar vamos a ver el simbolismo de la fuente de agua con el Espíritu Santo. En Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva o fuentes de agua viva. Y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Jesús compara una fuente una fuente de agua viva con el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de restaurar la puerta de la fuente, realmente estamos bíblicamente refiriéndonos al Espíritu Santo, restaurar la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor y en la vida cristiana de cada individuo, en la vida espiritual de cada cristiano. Necesitamos restaurar. Muchos de ustedes que me están escuchando son de mi época, donde este era el énfasis. Otros tal vez son de una época más temprana, más tardía, que se ha convertido tal vez atraído por la tecnología que usan las iglesias y aún no entiende completamente cuáles son y cuáles deben ser las profundidades espirituales en las que debemos de navegar. Son esas profundas aguas del Espíritu Santo. Es esto que nuestro Señor Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Has recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, en diferentes lenguas que tú nunca has aprendido? Yo me he paseado por muchas congregaciones independientes de diferentes
denominaciones y ya no encontramos mucho ese énfasis de hablar en nuevas lenguas, ese énfasis de entrar en esa dimensión espiritual, en esa dimensión del Espíritu Santo. Y lo hemos cambiado más bien por un poco de cantos y servicios rápidos, porque tenemos que pasar por el segundo y el tercer servicio, o porque en la actualidad ya la gente no quiere sermones largos ni servicios largos y tenemos que hacerlo de 1 hora. Entonces no hay tiempo para entrar en las aguas profundas, porque entrar en las aguas profundas del Espíritu se necesita tiempo. Se necesita tiempo realmente. Bueno, estoy hablando de cómo la Biblia habla o relaciona las fuentes de agua con el Espíritu Santo. Aquí hay un versículo más. Dice las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús está comparando una vez más al Espíritu Santo en nosotros como si fuera una fuente de agua que salta, ¿verdad? Que salta, una fuente de agua que salta para vida eterna. Así que aquí encontramos cómo el Espíritu Santo, el agua sacia la sed. Y aquí lo que nos está diciendo, que no tendrá sed jamás. La persona que tiene el Espíritu Santo siempre se va a sentir saciado, aunque no entienda todas las cosas, aunque no comprenda por qué ocurren las cosas aparentemente injustas, o por qué el justo tiene que sufrir, o por qué esto, por aquel y aquello. Pero el que está lleno del Espíritu Santo siempre se sentirá saciado. Amén. Siempre se sentirá saciado. En el primer versículo que les compartí, el Señor Jesús está hablando de una vida de renovación espiritual. Dice: en su interior correrán ríos de agua. El que venga a mí, beba. El que cree en mí tendrá el Espíritu Santo. Luego en Juan 3:5 encontramos que dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el Señor nos está hablando de purificación y de nuevo nacimiento, comparando el agua con el Espíritu. Porque yo no quiero venir aquí a decirle: hermano, esto significa esto, y no darles los versículos. No, necesito presentar mis argumentos, porque yo creo que cuando la Biblia me enseña que hay que restaurar la fuente se refiere al Espíritu Santo. Y la primera parte de esta enseñanza tiene que ver con demostrar que la fuente de la que se nos habla en el libro de Nehemías tiene que ver con el Espíritu Santo. No naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En 1 Corintios encontramos que dice 12:13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí el Señor nos habla del Espíritu Santo con respecto al agua, a la fuente de agua. Número 1, que por el mismo Espíritu fuimos bautizados, ¿verdad? El bautismo es en agua, en este caso el bautismo en el Espíritu. Y dice: sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora el Señor compara al Espíritu Santo con un líquido de beber. ¿Cuál es ese líquido que bebemos? No se está refiriendo, por supuesto, a cerveza, no se está refiriendo a bebidas alcohólicas, no se está refiriendo a vino. Tiene que estar refiriéndose al agua de vida. Amén. Entonces, esta es mi intención para comenzar esta enseñanza, que
ustedes y yo estemos plenamente convencidos de que la puerta de la fuente que nos habla Nehemías tiene que ver con la restauración de la obra del Espíritu Santo en la vida personal de cada creyente, así de manera individual, y de restaurar la obra del Espíritu Santo en el área organizacional, en el área de la iglesia en general. Bueno, tengo mucho hoy, y si no puedo compartir todo hoy por el tiempo, entonces la próxima semana lo terminaré. Ok, vamos a hablar ahora de qué obra, la obra del Espíritu. Mire, esta enseñanza es grandísima y realmente la he condensado lo más que he podido. Se han escrito muchos libros, se han dado muchas conferencias y se ha escrito mucha literatura con respecto al Espíritu Santo, y lo que yo doy aquí cada semana solo es un extracto, lo que creo que es más importante para que podamos aprender y conocer, ¿verdad? Así que voy a condensar la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es vasta, es gigantesca, es grande, es poderosa, pero voy a considerar solo algunos aspectos importantes de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Número uno, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es una de sus principales obras, de sus principales trabajos, sus principales roles, de sus principales funciones? Número uno, santifica. La Biblia me enseña que es el Espíritu Santo quien nos santifica, ¿verdad? Es el Espíritu Santo esencial para mi vida de pureza, de lo que en la última puerta aprendimos, que es la pureza, que es la santidad. Ahora podemos entender un poquito, hablando del Espíritu Santo, que Él es el que nos santifica. Por ejemplo, ¿cómo nos santifica? Voy a responder a la pregunta, porque es fácil decir, el Espíritu Santo nos santifica y ya, pero a mí me encanta responder la pregunta siempre cómo o por qué, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos santifica? Número uno, Él nos santifica poniendo convicción de pecado. Cuando una persona no se sabe pecador, no se siente pecador, entonces tampoco siente la necesidad de buscar a Dios y de buscar su santificación. Así que lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente es ponernos convicción de pecado. ¿Para qué? Para que busquemos la santificación. Así es como Él comienza a santificar nuestras vidas, ayudándonos a santificarnos. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, aquí Jesús está hablando, se está refiriendo al Espíritu Santo. Si usted ve el contexto, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando alguien me toca la herida, es cuando yo sé que tengo una herida, porque si alguien me toca la herida me duele, entonces me doy cuenta que tengo una herida. El Señor toca fibras muy internas del corazón para ayudarnos a santificarnos. ¿Cómo? Convenciéndonos de pecado. En otra versión que se llama La Palabra, dice, cuando Él venga, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena. Número 2. El Espíritu Santo nos da fuerzas para superar el pecado. Porque imagínate que si yo vengo y te digo que eres pecador, pero no te ayudo a superar el pecado, me quedo a la mitad del camino. El Espíritu Santo no solo me hace convicto de pecado, sino que también me ayuda a entender cómo puedo superar el pecado. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando yo ando en el Espíritu, o sea, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, cuando yo busco al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me llena, y aquí usted puede preguntar, pastor, ¿y cómo yo me lleno del Espíritu Santo? Eso es bien fácil. Ora, como lo que hacíamos cuando éramos niños en la iglesia, en los años 60, en los 70, simplemente íbamos a los cultos de oración
y mientras orábamos el Espíritu Santo se regaba y todos quedábamos hablando en nuevas lenguas. Simplemente hay que orar, hay que buscarlo, y cuando el Señor te llena de su Espíritu, Él va a provocar en ti el que ya no sientas satisfacción ni deseos de la carne. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay espacio para satisfacer la carne. Entonces es así como el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado. En la traducción del lenguaje actual dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Si yo me lleno del Espíritu Santo, es una obra milagrosa, es una obra sobrenatural que va a hacer que yo no desee hacer lo malo. Pero mientras más me alejo de Dios, mientras no lo busco en ayuno, en oración, en vigilia, en palabra, en alabanza y adoración profunda, no light, no ligera, en oración profunda, o sea, concentrada, donde me encierro en un lugar y le digo: Señor, no salgo de aquí, no me levanto de aquí, hasta que no sienta completamente que me has llenado de tu poder y de tu presencia. Cuando ocurre eso, ya no deseo hacerlo mal. ¿Qué le parece? Pero la gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere buscar esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Luego encontramos que este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo los guíe, llénense del Espíritu Santo y déjenlo actuar. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Señor, controla mi vida. Señor, dependo de ti. Una entrega abierta, completa, total, honesta. Señor, no puedo con este pecado. Señor, no puedo con este vicio. Señor, no puedo con la pornografía. Señor, no puedo con la infidelidad en mi matrimonio. Señor, no puedo con el robar, el mentir, el falsificar, el etcétera, etcétera, etcétera. No puedo, Señor. ¿Y sabes qué? Es como cuando, si tú sabes nadar, te tiras al agua y flotas. Tírate al Espíritu Santo. Entra con el Espíritu Santo en una relación íntima, profunda, cercana. Deja que el Espíritu Santo te llene a tal punto que de repente ya no te dejarás llevar por tus malos impulsos o por los impulsos de tu naturaleza pecaminosa. Es simple. No hay fórmulas matemáticas complejas. No hay punto 1, punto 2 y punto 3. Entrégate a una relación fuerte, diaria. Que cada mañana simplemente te levantes y dile: Espíritu Santo, camina conmigo hoy, ayúdame. Yo por mí no puedo vencer, Señor. De seguro por mí hoy caigo en pecado 1 o 2 o 3 veces. Pero Señor, aquí estoy. Me entrego a ti, Señor. Entrégate todos los días a los brazos del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. En la palabra, la versión La Palabra dice: los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu y así no se dejarán arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu Santo. Es una decisión. Voy a vivir, Señor, entregado, voy a vivir
bajo tus órdenes. Señor, cuando yo me sienta que no puedo obedecerte, no puedo vivir en una relación contigo, Señor, haz una obra sobrenatural en mí. No puedo. Esa es una entrega completa. Cuando tú eres consciente de que no puedes y entregas esa competencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo competentemente va a tomar tu decisión y te va a ayudar a que no te dejes arrastrar por las desordenadas apetencias humanas, que no te dejes llevar por los impulsos de tu naturaleza pecaminosa. Número 3, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a santificarnos? ¿Cuál era el número 1? El número 1 era que nos da convicción de pecado. El número 2 nos da fuerza para superar el pecado. Y número 3, produce el fruto del Espíritu. Mire cómo el fruto del Espíritu nos santifica. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son cualidades, características o virtudes espirituales de una persona santificada. Una persona que no está santificada no es una persona que ama, que tiene gozo real, que tiene paz, que tiene paciencia, benignidad, bondad o fe, o mansedumbre o templanza. Pastor, ¿y qué son esas cosas? Hoy no es una enseñanza sobre el fruto del Espíritu Santo, pero voy a dar un ligero, una breve descripción del fruto del Espíritu Santo. Mira, esto es lo que es una persona santificada y esto es lo que produce el Espíritu Santo en la persona que tiene una relación íntima con Él. Número 1, produce amor. Una persona santa es una persona que ama. ¿Cómo? Con un amor sacrificial y desinteresado. Una persona pecaminosa ama, sí, pero ama no sacrificialmente. Es un amor egoísta. Y no ama desinteresadamente. Es un amor con interés o por interés. Algo quiere sacar. Número 2, una persona santificada es una persona que tiene gozo real. ¿Qué significa gozo? Significa una alegría profunda independientemente de las circunstancias. Una persona que no tiene una relación con el Espíritu Santo, una relación con Dios fuerte, íntima y profunda, no tiene una alegría profunda independientemente de las circunstancias, sino que su gozo, su alegría depende exactamente de sus circunstancias. Si tengo plata en el bolsillo, soy feliz. Si tengo salud en mi cuerpo, soy feliz. Si la mujer hoy no me gritó ni me regañó, soy feliz. Si me saqué en la lotería, soy feliz. Si me ascendieron en el trabajo, tengo gozo y tengo una alegría tremenda. Son mis circunstancias. Pero ¿qué pasa? Que he pedido por muchos años que me asciendan, que me promuevan. Ya es hora, desde hace años. Es el tiempo de que me promuevan en el trabajo, de que me aumenten el salario. Y no lo han hecho. Pero entonces, ¿tengo gozo a pesar de esas circunstancias? O empiezo a quejarme, empiezo a criticar, empiezo a hablar mal de la compañía y de este y de aquel y del otro y de los demás. No, una persona santa, una persona santificada por el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu. Estas son las cualidades, las virtudes de una persona santa. El Espíritu Santo es la que lo produce.
¿Cómo? En una relación íntima con Él, viviendo en cercanía con Él, compartiendo cada momento con Él. Produce gozo, que es una alegría profunda, independiente de las circunstancias. O que te haya regañado la esposa hoy, mira, y tú igual sigue feliz y alegre. Ya se alegrará la mujer. Ya cambiará, ya estará mejor, ¿verdad? O pasó algo inesperado en el trabajo. Carambas, otra vez Andrés con la misma candidez. No, el gozo es independiente de las circunstancias. Cualidades, características y virtudes espirituales de una persona santificada por el Espíritu, porque estos son los frutos del Espíritu. Gozo, paz. Paz es tranquilidad interior y armonía con otros. Pero ¿cuántos creyentes hay? Inclusive directores de alabanza, músicos y cantantes. Iglesias grandes y famosas de ministerios renombrados. Que 15, 20 minutos antes de salir a dirigir a la iglesia en alabanzas supuestamente espirituales, se están peleando por celos. A mí me toca dirigir, no, a ti te tocó la semana pasada. Y no, lo que pasa es que tú quieres siempre aparentar y salir ahí a dirigir. Déjanos dirigir a los demás. Y viera, después de 20 minutos que se han peleado acaloradamente, todos salen a tocar, cantar y felices como que no pasó nada. No, esa no es una persona santa, porque no tiene el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son las características de una persona, de un cristiano santificado. Y un fruto del Espíritu es que tiene paz, que tiene tranquilidad interior consigo mismo y está en armonía con todos los demás. Que a todos los demás considera superior a sí mismo, como vimos cuando hablamos de la humildad, cuando hablamos de restaurar esta puerta de la humildad. Paz es tranquilidad interior y armonía con otros. Imagínate cuando estamos en el carro peleándonos con los hijos y peleándonos con la mujer. Llegamos a la iglesia sonreídos. Entramos y la gente que nos da la bienvenida ni siquiera se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir unos 5 minutos antes o 3 minutos antes en el parking de la iglesia. ¿Verdad? No, paz, tranquilidad interior y armonía con otro. Esta es la cualidad, esto es lo que produce el Espíritu Santo. Si tú no tienes estas cualidades, que hasta aquí solamente hemos hablado de 3, significa que tú no tienes una llenura con el Espíritu Santo. La persona llena del Espíritu Santo tiene esto y no lo provoca. ¿Cómo se dice? No se obliga a amar de esa manera, a tener gozo de esa manera, a tener paz. El Espíritu Santo es el que provoca esto de una manera natural. Fluye en nuestra personalidad el poder amar con estas características, el tener gozo con estas características, el tener paz con estas características. Este es un creyente santificado por el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, santifica. Wow, y creo que estoy todavía en el primero, ¿verdad? ¿No he pasado todavía el 2? ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Produciendo su fruto en nosotros, de amor, gozo, paz, paciencia, y nos falta hablar de benignidad y bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Ahorita terminamos. Paz, paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es perseverancia frente a las dificultades. Si tú no puedes perseverar frente a las dificultades, sino que aflojas rápidamente, sino que te agüitas con facilidad. Los mexicanos saben, los que no son mexicanos tal vez no saben qué significa agüitarse. Que no te rajas fácilmente, que no te das por vencido fácilmente. Estas son las cualidades de una persona santificada. Es paciente, sabe esperar. Paciencia es esperar.
Dice, pacientemente esperé a Jehová y Él, ayúdame, y Él me oyó. Pacientemente esperé. La paciencia es la perseverancia frente a las dificultades. Cuando hacemos frente a gigantes, a grandes desafíos, a problemas insolubles, aparentemente insolubles. Pero cuando pacientemente nos comportamos ante estas circunstancias, significa que el Espíritu Santo está obrando y trabajando en nosotros, ¿verdad? La espiritualidad, la santidad, la pureza, la santificación, no solo es cantar bonitas alabanzas y temblar y llorar, para que después vuelva al carro con mi familia y sea la misma persona que llegué con mi familia. Solo hice un alto para tener un comportamiento cristiano, regresé al carro y seguí la pelea que comencé antes de entrar al templo. Paciencia, perseverancia frente a las dificultades. Número 5, benignidad y bondad. Benignidad y bondad es actuar con compasión y rectitud. Mira, si tú y yo no actuamos con compasión, no tenemos, hay una palabra que se usa mucho ahora en lugar de compasión. Compasión es una palabra antigua, ya la gente lo ve arcaica y lo ve religiosa y lo ha cambiado, inclusive lo escucho mucho en las iglesias y en las enseñanzas desde los púlpitos, que ya no se usa mucho la palabra compasión, sino, ayúdame Mamacoti, la palabra empatía, porque queremos vernos un poco psicólogos, queremos vernos un poco técnicos, un poco estudiados, ¿verdad? Como que hemos ido a la universidad también, ¿verdad? Y ahora usamos palabras más técnicas, empatía. Bueno, lo que ahora la gente llama empatía, siempre existió esa palabra, pero es una palabra técnica, esta es una palabra bíblica, ¿verdad? Y nosotros somos bíblicos, aunque podemos usar algunas cosas técnicas, pero realmente somos 90% bíblico, 10% técnico. Entonces, en mi 90% bíblico, yo me gusta ser bíblico, pues, ¿verdad? Benignidad y bondad es actuar con compasión y con rectitud. Con compasión y con rectitud. Con veracidad. Que yo me pueda doler de las personas y que pueda hacer algo por ellas. Que no solamente llore por las personas, que no solamente en mi corazón se sienta algún tipo de familiaridad, algún tipo de conexión con una persona que sufre, sino que además haga algo por esas personas, ¿verdad? Eso es benignidad y bondad, es actuar con compasión y con rectitud. ¿Actuamos con rectitud? Si no estamos actuando, si no somos compasivos, si nos vale un centavo el ver a niños en las calles, el ver matrimonios jóvenes que se divorcian, si nos vale un centavo ver vidas humanas viviendo en desgracia, sin dignidad, viviendo en las calles, comiendo en las calles, defecando en las calles. Lo que aquí se llaman los homeless, los desamparados, la gente que vive en las calles. Entonces no tenemos benignidad ni bondad. Número 6, fe. Fe es lealtad a Dios y a su palabra. Fe es tenerle lealtad a Dios. Si Dios ha hecho tanto por mí, yo debo hacer un tanto igual por Él. Si Dios murió por mí, yo debo de morir por Él. Si Él murió completamente, yo debo morir completamente por Él. Él no murió una sola parte de su cuerpo.
Él nos dio una parte, un área parcial de su cuerpo. No se dio parcialmente a nosotros. La Biblia dice que Él dio todo por nosotros. Él entregó toda su sangre y toda su vida. Él no medio murió, Él no quedó moribundo en la cruz. Él murió completamente. Eso es ser fiel, eso es ser leal a Dios. Tú me diste tanto, yo te doy lo mismo. Señor, tú moriste por mí, yo voy a morir por ti. Señor, tú me compraste con tu sangre para darme libertad y me dices, haz lo que quieras con tu vida. Ya yo te di libertad de la esclavitud del pecado. Yo me convierto en su esclavo voluntario. Eso es ser leal a Dios, es ser leal a su palabra. Tú has hecho tanto por mí, ¿cómo te voy a dar la espalda? Me has dado tanto, ¿cómo voy a ser malagradecido? ¿Por qué voy a hablar mal de ti? ¿Por qué me voy a alejar de ti? Eso es fe, es lealtad a Dios y lealtad a su palabra, fidelidad a su palabra. Soy leal y fiel a Dios en ese nivel, en esa profundidad. Si no lo soy, no estoy siendo santificado por el Espíritu Santo. Número 7, para ir concluyendo, mansedumbre. Mansedumbre es humildad y autocontrol. Mansedumbre es humildad y autocontrol. Y templanza también es algo parecido a autocontrol, es dominio propio o control sobre los deseos y emociones. Mansedumbre y templanza son bien parecidos. Mansedumbre más bien tiene que ver con humildad y templanza con autocontrol y con dominio propio, pero ahí se entrelazan. Mansedumbre, humildad. Soy realmente humilde. Y si recordamos las clases anteriores sobre humildad, una de las cualidades o características de la humildad es considerar a todas las demás personas como superiores a mí mismo. En el tiempo de la iglesia, la primera iglesia cristiana, el apóstol Pablo se sintió en la necesidad de escribir una carta a los corintios, pero también era para todas las iglesias cristianas de ese tiempo y hasta aquí, hasta estos tiempos, acerca de que deben haber algunas reglas de cómo comer la Santa Cena, la comunión. Porque algunas personas que tenían mucho dinero llevaban grandes potajes. Y las personas que tenían poco dinero no podían llevar tanto. Y los que llevaban mucho se sentían superiores a los pobres que llevaban poca comida a la iglesia para celebrar la comunión, para celebrar la Santa Cena. Y por eso el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribir ciertas reglas de cómo hacer la Santa Cena, para que nadie se sienta superior a otros. Esto de sentirse superior en las iglesias es muy común. Y uno de los enemigos de la humildad, no sé si se acuerda, si no, vaya y mire otra vez la enseñanza sobre la puerta de la humildad, que debemos ser humildes. Uno de los enemigos de la humildad es o son los talentos. La gente talentosa generalmente no es humilde. Siempre la persona que tiene talentos, o casi siempre, se siente superior a otros. ¿Estamos sintiéndonos superiores a otras personas? ¿O estamos considerando a todos los que nos rodean como superiores a nosotros mismos? Aunque quizás personas que nos rodean no tengan los niveles de estudios que tenemos nosotros. Tal vez no tienen los mismos diplomas, ni grados, ni los niveles
de competencia que tenemos nosotros, de experiencia. Tal vez no tienen la misma capacidad económica que tenemos nosotros, pero la Biblia es bien clara y dice, si tú tienes más dinero que otro, tú, aunque tengas más dinero, debes considerar al que tiene menos como superior a ti mismo. ¿Hacemos eso realmente en las iglesias? ¿Vivimos realmente conforme a estas escrituras? Si no vivimos de acuerdo a estas escrituras, significa que todavía no estamos santificados por el Espíritu Santo. No tenemos este fruto de mansedumbre. No tenemos este fruto de templanza. El fruto de templanza que tiene que ver con dominarnos a nosotros mismos. No, a mí que no se me diga nada. Ustedes saben cómo soy yo. Yo soy muy sincero. Y digo las cosas. Tú no eres sincero. Lo que tú no eres, lo que tú no tienes es templanza. Lo que tú no tienes es dominio propio. Y la gente se equivoca al decir que es sincero. Esa persona no es sincera. Esa persona no tiene dominio propio y por eso habla muchas veces sin pensar, escudándose en la sinceridad de su personalidad. Y de sinceridad no tiene nada. Pero tiene el 100% de falta de dominio propio, de templanza. Déjenme decir una cosa, la santidad, no sé si comienza, pero en este momento se me viene esta idea. La santidad comienza por la boca. La santidad comienza por el último fruto del Espíritu Santo, por abajo, con la templanza, con la capacidad de autocontrol, con la capacidad de dominio propio. Mire la cantidad de conflictos que hay entre los hermanos en las iglesias. Los pastores andamos ahí como los bomberos en California ahorita, echando el agua, echando aquí, un conflicto entre hermanos, apagando el fuego, apagando aquí, apagando allá el fuego, los conflictos entre los hermanos. Y se dicen cosas. Y lo peor es que se dicen cosas detrás de las espaldas. Empeorando todavía su falta de templanza, su falta de dominio propio. ¿Qué haces, hermano? Aquí triangulando información. Ahora el chisme ya no se llama chisme, se llama triangular información. O sea, uno, el otro al que le estamos chismeando y del que estamos chismeando, ¿no? Una triangulación de información. Aquí triangulando información. Ay, Padre Celestial, ¿qué no habré visto y escuchado yo en mis 66 años de edad y siendo pastor desde bien joven? ¿Verdad? ¿Qué no he visto y qué no he escuchado? Estas cosas no lo digo porque la Biblia lo enseña y soy un teórico de la Biblia, sino porque la Biblia lo enseña y porque yo lo he vivido en carne propia. Dominio propio, templanza. ¿Cómo el Espíritu Santo nos santifica? El Espíritu Santo nos santifica primero dándonos convicción de pecado. Segundo, nos da fuerza para superar el pecado. Y tercero, produciendo el fruto del Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu son las cualidades, las características, las virtudes de una persona santa, de una persona santificada por el Espíritu Santo. Si yo no tengo estas evidencias, entonces me falta mucho para ser santificado. Bueno, nos quedan 5 minutos y 11 segundos. Número 2, el Espíritu Santo guía y enseña. El 2 y los demás lo voy a compartir la próxima semana. Yo creo que
suficiente información para hoy, para poder digerir. No sé si tienen algunas peticiones de oración. No sé si Cloti me puedes ayudar y si hay alguien que ha compartido una, ¿cómo se dice? Ha hecho un comentario que enriquezca la enseñanza de esta noche, que mejore, que ilustre, que haga más pintoresca la enseñanza de esta noche. Y si es así, me gustaría escucharlo y hacer un comentario sobre tu comentario. Pero, resumiendo, ay Dios, ¿cómo necesitamos al Espíritu Santo? Te digo, yo soy uno que, como cualquier creyente, hay algunas temporadas que me he distanciado de mi precioso Espíritu Santo. Me he distanciado de la comunión con el Espíritu Santo. No tenemos comentarios, así que simplemente vamos a orar para concluir. Les invito a mirar las otras enseñanzas que tienen que ver con este mismo tema y les invito a una integración, a una relación que la Biblia llama comunión con el Espíritu Santo. Oración es cuando yo tengo un tiempo para compartir con Dios mis ansiedades, mis necesidades, donde también lo adoro y le expreso mis gratitudes. Y tiene un comienzo y tiene un final. Me levanto de ese periodo de tiempo a hacer las cosas que tengo que hacer en el día. Comunión comienza cuando termina mi oración. Cuando termina mi oración, yo mantengo mi comunión con el Espíritu Santo durante todo el día. Mientras estoy desayunando, bañándome, mientras estoy mirando el noticiero matutino, mientras estoy manejando para ir al trabajo, mientras llego, mientras me alisto para entrar a la fábrica, al taller, a la oficina donde trabaje o al centro de estudio, y entro y me llevo bien con él, con todos, y tengo templanza y tengo todas las cosas que hemos visto, benignidad, dominio propio, gozo, a pesar de las circunstancias, me siento satisfecho con el Señor, a pesar de que no entienda muchas cosas. Digo, Señor, no lo entiendo ahora, pero lo entenderé después, porque el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y si no lo entiendes después aquí, lo entenderás después allá. Eso es comunión, mantenerme en esa comunicación espiritual con Dios. ¿Cómo se logra, pastor? Con práctica. Practícalo todos los días. Termina tu oración y tú te dices a ti mismo, ahora entro a tener una comunión con el Espíritu Santo. Y durante todo el día piensas en Él y quieres satisfacerlo y piensas, ¿qué haría Dios en estas circunstancias? Cuando quieres tomar una decisión, ¿qué decisión tomaría el Señor? Padre, te doy muchas gracias. Sí, Señor. Gracias. Por tu Espíritu Santo. Gracias. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Amén, Señor. Gracias. Y ojalá también te pueda decir, te amo con toda mi obediencia, porque tú has dicho, si me amáis, guardad, obedecer mis mandamientos. Sí, Señor. Ojalá que no solo sea con emociones que nos te amemos, sino que te amemos por obediencia, por práctica diaria, por estar en comunión contigo cada segundo de nuestras 24 horas del día. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias. Que sea cualquiera que sean nuestras circunstancias, estemos siempre en contacto contigo, en comunión contigo, Señor. Llénanos, Espíritu Santo.
Llénanos, Señor. Gracias. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada hermano, sobre cada hermana. Sopla sobre nuestros hijos. Sopla tu Espíritu Santo sobre nuestros nietos. Padre, así como las aguas cubren la mar, cúbrenos con tu Espíritu Santo, Gracias, Señor. sí, Señor. Satúranos En el nombre de con Jesús. la fuente de agua viva de tu Espíritu Santo que salta para vida eterna en nuestro interior, Señor. Gracias, Ayúdanos a hablar en lenguas todos los días, porque cuando hablamos en lengua, solo tú y yo nos comunicamos y el diablo no sabe qué es lo que estamos hablando tú y yo. Señor. Ayúdanos, Señor. Santifícanos. Haz tu obra de santificación en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Haz tu obra purificadora en nuestra vida, Señor. Sí, Señor, por favor. Nuestros impulsos pecaminosos nos ganan. Gracias, Señor. Nuestros deseos carnales son más fuertes, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Por eso que solo te podemos pedir, Señor, ayúdanos. Sí, Padre. Señor, En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de nosotros. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, haz tu obra sobrenatural en nosotros y a través de nosotros, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Que no sea la obra de tu Espíritu Santo que no la que no releguemos la obra de tu Espíritu Santo a un momento de sentir emociones solamente, sino a una santificación diaria, real, Sí, Señor, en el nombre de visible en nuestra vida, Señor, sobrenatural. A depender de ti, ayúdanos a depender de ti, Señor. Moldeanos a tus No podemos depender simplemente de nuestro sentido común, de nuestra lógica y de nuestra experiencia y de nuestra fuerza de voluntad, aun cuando debemos de hacer fuerza de voluntad, Espíritu Señor, Santo, al final señales, realmente lo que que cuenta creemos. es la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Enciende Y eso te pido para mi esposa, presencia. eso te pido para mí, eso te pido para mis hijos, para mis nietos, Señor. eso te pido para todos los Señales, miembros de mi señales. familia, para todos mis descendientes. Llénalos de tu Espíritu Santo cuando nazcan, Señor. Sí, sí. Llena a mis hermanas, a mis hermanos que están viendo esta enseñanza y los que lo verán. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros. Sopla con fuerza. Sí, Señor. Sopla sobrenaturalmente. Llénanos de ti, Señor. Satúranos de ti, Señor. Mójanos completamente, completamente sumergidos, Señor, en tu Espíritu Sí, Santo. Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra santificadora en nosotros, Señor. Gracias, Señor. No podemos solos. No podemos depender de nuestras fuerzas solo para santificarnos. Dependemos de las fuerzas de tu Espíritu Santo. Dependemos de la obra de tu precioso Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por odiarnos, por escucharnos, por tener compasión y misericordia de nosotros, En el nombre de Jesús. por no dejarnos, por no abandonarnos, por no darte por vencido con nosotros, Señor. En el nombre de Cada vez que lo intentamos acercarnos a ti, siempre encontramos, Señor, una piedra, una excusa en el camino para volver atrás a una vida cristiana con poco fundamento, sin profundidad, sin fundamento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves con otra palabra online. Porque el Señor dijo de toda palabra online que sale de su boca. Amén.